Pueden tomar su lugar, hermanos. Y yo les quiero contar un poquito de lo que voy a hablar hoy. Algo que el Señor me mostró hace unos 10 días atrás. Tuvimos el agrado, no sabe cómo, pero terminamos en un retiro de pastores. Nuestro pastor nos llevó a un retiro espiritual de pastores. Lleno de pastores y nosotros. Gisela y yo nos miramos en un momento y decíamos, ¿qué hacemos nosotros acá? ¿Qué hacemos nosotros acá? Porque estábamos un poco nerviosos, un poco desconcertados con qué íbamos a ver, qué es lo que íbamos a escuchar. No escuchamos nada que no hayamos escuchado antes. Pero lo sorprendente para mí fue que descubrí algo que yo venía haciendo y que no venía haciendo completo. Eso me hizo acordar a cuando yo era chico. Yo desde chico era esos chicos que eran muy entusiastas, digamos. Armaba y desarmaba todo. Desarmaba todo y nunca podía terminar de armar nada. Me hacía mis camiones, iba a buscar cajones de manzana y yo con eso me hacía mis camiones, mis autos. Siempre tratando de inventar cosas. Y yo tenía un martillo. ¿Saben para qué es un martillo? ¿Para qué es un martillo? Para martillar. ¿Qué decimos? Un martillo es para poner clavos, para ubicar algo en su lugar. Y resulta que una tarde mi papá estaba por hacer algo en la casa y me decía, anda a pedirle al vecino el martillo. En la casa habían 3 martillos. Y yo traje uno de los martillos con los cuales yo siempre jugaba y que yo sabía para qué era. Y resulta me dice, no, dejase ahí, anda a pedirle al vecino el martillo. Y me trajo un martillo, me dio un martillo de vecino, que era un martillo distinto al que yo tenía. Un martillo distinto al que yo estaba utilizando. Y que era un martillo de esos que tiene los 2 cositos. Entonces ahora le hago la pregunta, ¿el martillo para qué sirve? Para poner clavos y también para sacar clavos. Y cuando yo vi esto, que Dios me empezó a hablar, no estaban hablando del tema, pero Dios me trajo a lo primero que yo aprendí, me empezaron a enseñar cuando comencé en el camino de Dios. El mes pasado, hace 25 años, que tuve el agrado de conocer al Señor. Y una de las primeras cosas que me enseñaron fue acerca de la oración, de la bendición, del poder que tenemos, del privilegio que tenemos nosotros de poder orar, comunicarnos con Dios. Y es algo que siempre he hecho, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero siempre he practicado la oración. ¿Qué tiene que ver eso con poner clavos, sacar clavos? Ahora vamos a ver un poquito acerca de esto. Y yo había aprendido que la oración era el método donde yo me comunicaba con Dios, donde yo venía delante de Dios, les ponía mis problemas, mis quejas. Señor, esto es todo lo que me está pasando, está acá. Y yo tengo fe de que vos vas a hacer un milagro, que vos vas a transformar, que vos vas a cambiar. Y de hecho, que Dios lo hace. Y lo hizo en mi vida. Amén. ¿A cuántos les pasó algo así? ¿Cuántos van de ustedes que oran delante de Dios y Dios obra a favor de ustedes? Pero yo ese día, mientras no estaban hablando de la oración, mientras no estaban hablando de intercesión, yo empecé a escuchar a Dios que me estaba diciendo, estás haciendo las cosas a medias. Te estás olvidando de una parte fundamental. Y encontramos en la palabra de Dios que la oración es como un arma espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Y vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, que nos dice así en el nombre de Jesús. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Si nos quedamos con esta parte, lo está mandando el Señor de orar, pero esta parte viene a continuación de cuando Pablo habla acerca de la armadura de Dios. Que la armadura de Dios para nosotros es mucha parte de protección y que tenemos la palabra de Dios que es nuestra espada. Entonces encontramos que en la oración, nosotros no solamente es un método que nos comunicamos con Dios, sino que cuando oramos, nosotros nos defendemos del enemigo. Amén. Pero también cuando oramos, nosotros podemos atacar a nuestro enemigo. Podemos, en el nombre de Jesús,
pedirle al Señor que nos dé la fortaleza, que nos dé de su presencia para hacerle frente a nuestros enemigos. Pablo habla de la armadura espiritual y dentro de ella pone la oración como una cosa fundamental que cada uno de nosotros debemos tener. La palabra nos enseña la necesidad de orar constantemente. Y tenemos ahí en 1 de Tesalonicenses 5:17 que nos dice, orad sin cesar. ¿Cuántos oran sin cesar? Cuando estamos complicados, ahí nos oramos todo el tiempo. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Por favor, mete ese clavo, mete ese clavo, mete ese clavo. Pero es solamente una parte. En el Salmo 55, verso 17 dice, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Cuántos creen eso? Que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos escucha. ¿Usted cree que Dios lo escucha? 1, 2, 3. ¿Realmente cree que cuando nosotros clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios, Dios nos escucha? Amén, sí, Dios nos escucha. Porque Él está atento a cada una de nuestras necesidades. Pero, seguimos quedando con una sola parte. Podemos decir que la oración nos conecta con la presencia de Dios, pero también nos da acceso a su poder. Cuando nosotros oramos nos conectamos con Dios, pero nuestro Dios también nos conecta con su poder. Y ahora vamos a pasar al segundo punto. El poder que tenemos, que Dios nos da, es el poder de la declaración. Usted sabe que cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, cosas comienzan a acontecer. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21, nos dice así en el nombre de Jesús. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En lo que nosotros decimos, en lo que nosotros declaramos, hay poder. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántas veces cuando estamos en dificultad decimos, yo de esta no salgo más? De esta, ya está, estoy perdido, se pudrió todo, ya está todo mal, no hay salvación para mí. Y parece que todo lo que nos está pasando parece aún mayor. Nuestras palabras tienen poder. Con nuestras palabras nosotros podemos construir un muro donde podamos estar totalmente protegidos o podemos hacer que ese muro se nos venga encima. Jesús nos dio un ejemplo cuando el diablo lo llevó y fue tentado allí en el desierto. Cuando vino el diablo a tentar a Jesús, Jesús comenzó a declarar la palabra de Dios. Jesús tranquilamente podía haberle dicho, Satanás, tomátela, yo soy Dios, hacé desaparecer. Y de hecho hubiese sido así. Pero Jesús empezó a declarar la palabra de Dios. ¿Y qué decía? Escrito está. Porque en la palabra de Dios hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no guardó silencio, sino que en todo tiempo declaró la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos abrir nuestra boca y comenzar a declarar lo que Dios ya ha dicho de nosotros. Lo que Dios ya ha declarado en su palabra, tenemos que comenzar a creerlo. Porque si solamente lo creo, pero no lo declaro, no lo digo, es como cuando soñamos. Cuando tenemos un sueño, una utopía de algo hermoso que puede llegar a pasar, pero que si yo no pongo manos a la obra, eso no va a pasar. Cuando declaramos lo que Dios ya dijo, activamos lo sobrenatural de Dios a lo natural de cada uno de nosotros. Porque cuando comenzamos a declarar lo que Dios dijo, no lo estamos diciendo nosotros, sino que estamos diciendo, mi Dios lo dijo. Y cuando nosotros oramos solamente pidiendo a Dios, diciendo, Señor, hacete cargo de esto, es como decimos, Señor, es tu problema.
Pero cuando yo comienzo a declarar la palabra de Dios, yo me estoy poniendo, también soy parte de eso. Yo estoy poniendo manos a la obra de decir, Señor, yo creo en tu palabra y tu palabra me dice que si yo estoy en necesidad, tú vas a ser el que sustenta todas mis necesidades. Si estoy enfermo, vas a ser, tú eres mi sanador. Y cuando nosotros lo empezamos a declarar, nuestro espíritu se renueva, se fortalece y comenzamos a ver las cosas grandes y maravillosas que Dios ha diseñado y ha declarado de antemano para cada uno de nosotros. Hermanos, es tiempo que comencemos a cambiar nuestra manera de adorar. Yo cuando estaba en ese lugar ahí, le digo, no estaban hablando de la oración, nada de eso. Pero yo empecé a ver en oraciones sencillas, que a mí me estaba faltando una parte. Me estaba quedando solamente con el pedir, con el adorar y era ahí, y Dios. Pero no estaba yo ejerciendo el poder, la autoridad que Dios me ha dado por medio de su Espíritu Santo, de declarar la palabra de Dios y que los milagros que Dios ya ha diseñado comiencen a acontecer en mi vida, en mi casa, en mi familia y mi iglesia. Así que, hermanos, nosotros estamos en una etapa, en un tiempo de desafíos, donde Dios en este momento nos está llevando a orar por nuestros amigos, donde nosotros nos tenemos que involucrar de tal manera que nosotros podamos tener la necesidad de comenzar a declarar lo que Dios ya ha diseñado para ellos, pero que comencemos a declararlo nosotros en el nombre de Jesús. Cuando tengamos algún familiar, algún amigo por el cual vamos a estar orando, que conocemos sus necesidades, que conocemos lo que está pasando, no vamos a decirle, Señor, hacete cargo de él, sino que nosotros vamos a comenzar a orar y a declarar las cosas que ya el Señor ha dicho que iba a acontecer con cada uno de ellos. Porque dice la palabra de Dios que Dios ha muerto ¿por quién? Por todos. Eso incluye a mi amigo, eso incluye a mi familiar, eso incluye a todos. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que comenzar a declarar la palabra de Dios. Tenemos que comenzar a declarar lo que Dios ya ha dicho que iba a hacer. Y Él lo hará. Vamos al punto número 3. Y vamos a ver acá, dice, la oración que proclama victoria. ¿Cuántos oran proclamando victoria? Yo empecé a hacerlo ahora, hace 10 días, un poquito menos. 25 años me perdí, por eso le quise traer este mensaje. Y justo venía con lo que teníamos que hacer en este tiempo. Porque me perdí 25 años de ver cosas grandes y maravillosas en mi vida. Dios hizo muchas cosas grandes y maravillosas por su misericordia, porque así lo plació, porque así lo quiso. Y digo, ¿cuántas cosas más hubiese hecho Dios? Todas las veces que soñé de cosas así, capaz que Dios me estaba diciendo, tenés que hacer esto, tenés que orar. ¿Sabes la cantidad de veces que sentí de orar por una persona que estaba ahí paralítico y no, me achiqué y dije, no, Señor, fíjate, me achiqué. Hermanos, tenemos la posibilidad de ser partícipe de las grandezas de la gloria de Dios. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 21 y 22 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto a la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero hay una parte que no me gusta a mí. Porque dice que nosotros tenemos que decirle al monte, quítate. Nosotros decimos, Señor, hay un monte ahí, quítalo. Pero el Señor nos está mandando a declarar diciendo, quítate. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es lo que más estás necesitando en este tiempo? Comenzá a orar y decirle en el nombre de Jesús, quítate. En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, eres sano. Porque la palabra de Dios nos da esa autoridad. No es por lo que nosotros podemos llegar a pensar, por nuestro buen deseo de nuestro corazón, sino que estamos declarando lo que Jesús ya había dicho, lo que Jesús ya había proclamado. La oración de fe no solo pide, sino que también habla con autoridad.
Jesús nos enseña que no solo debemos orar acerca del monte, sino que tenemos que al monte hablarle y decirle en el nombre de Jesús cuán grande es nuestro Dios. Proclamar no es un deseo vacío, es alinear nuestra boca a la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál es tu imposible? Desde estos 10 días me viene el Señor comiéndome la cabeza a decir, Señor, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo perdí? Señor, ahora sí sé que tengo la herramienta que no solamente sirve para clavar, sino también para sacar. Y en el nombre de Jesús nosotros tenemos el poder, la autoridad para atar, para desatar, para poner, para arrancar en el nombre de Jesucristo. Así que si hay un imposible en tu vida, comenzá a decirle en el nombre de Jesús, mi Dios todo lo hace posible. Amén. Es tiempo de que comencemos a creerle a la palabra de Dios. Y no solamente creerlo y guardarlo ahí, sí, yo lo creo, sino que nos pongamos en el arado y podamos decir, Señor, yo voy a comenzar a declararla. Voy a comenzar a orar de una manera diferente. Me voy a comenzar a comprometer, porque cuando yo oro de esta manera, me estoy comprometiendo. Me estoy comprometiendo con Dios, con su palabra, pero también con las circunstancias que me están alrededor mío. Sean familiares, sean espirituales, sean económicas, sea cual sea, nosotros nos comprometemos delante de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a cambiar su manera de orar? ¿Cuántos están dispuestos a comenzar a decir, che, tiene razón lo que está diciendo ahí Walter, Nunca lo había pensado así. Porque cuando nosotros comenzamos a declarar la palabra de Dios, los milagros van a comenzar a acontecer. Y todo lo que veo en la Biblia, en el libro de los Hechos, todo me lleva a lo mismo. Empecé a decir, ¿cómo no vi esto? ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo no vi esto? Los discípulos cuando caminaban, iban y no tengo oro ni plata, dijeron, lo que tengo estoy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Una orden, en el nombre de Jesús. Así que, hermano, hermana, amigo que nos estás visitando, comenzá a creer que lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha prometido en su palabra, lo podemos hacer cada uno de nosotros. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. La fe cree lo que Dios prometió, que lo que Dios prometió cumplirá. Hebreos 11:1 dice, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo hoy no tengo nada, pero yo hoy comienzo a declarar que en el nombre de Jesús voy a ser bendecido, que en el nombre de Jesús voy a ser prosperado, si estoy enfermo, que en el nombre de Jesús voy a ser sanado, y esa sanidad divina va a comenzar a venir sobre cada uno de nosotros. Tenemos que declarar la palabra de Dios. Necesitamos declarar y confesar de tal manera, si es necesario, gritando, porque es ahí cuando comenzamos a activar nuestra fe. La declaración es confesar con nuestra boca lo que ya creímos en nuestro corazón. ¿Cuántos creen que Dios es grande? ¿Cuántos declaran que Dios es grande? Estamos medio como el chavito, como el chavo, empezamos. Tenemos que comenzar a aprender a declarar que nuestro Dios es grande. Y que si bien yo soy limitado, Dios en mí es grande. Y dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados a conquistar, hemos sido llamados a vencer. Hemos sido llamados a proclamar su palabra con poder, con autoridad, de la misma manera que lo hicieron los apóstoles en aquel tiempo. Cuando vemos un poquito la vida de los apóstoles, decimos, che, pero yo no estoy tan lejos. Sí, de la primera parte. De lo cabezadura, de lo a veces los toscos. Pero estoy tan lejos muchas veces de comenzar a creer y declarar lo que Dios ya me mostró. Lo que Dios ya me mostró en su palabra, lo que Dios ya hizo en mi vida. ¿Saben, amado? Tengo testimonios. Pregúnteme, tiene un tema y le puedo contar uno. ¿Económico? Montones. ¿De sanidad? Montones. ¿De cuidado de Dios? Montones.
que no sé, tienen uno. De la familia que no conoce a Dios y conoce a Dios, también. Pero sin embargo, fue todo por misericordia de Dios. Fue porque sí, oraba, clamaba a Dios, Señor, acá está, y lo presentaba todo delante de Dios. Pero ahora estoy comenzando a declarar que sobre mi vida, mi familia, sobre mi casa, sobre mi iglesia, van a comenzar a acontecer los milagros del libro de los Hechos. Porque comienzo a creerle a lo que la palabra de Dios dice. Que mis amigos, que mis familiares, que todos van a comenzar a querer tener lo que yo tengo. Que es a Dios en mi corazón. Y que su presencia es lo que me lleva y me pone en las alturas. De la misma manera que dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca ni la vid haya fruto, con todo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación que en las alturas me hace andar. Nuestro Dios quiere manifestarse con poder, pero quiere que vos lo experimentes. El pastor puede orar por nosotros, los líderes pueden orar por nosotros y vamos a ser bendecidos. Pero la bendición más grande es cuando nosotros podemos orar, cuando nosotros podemos clamar y vemos que Dios nos responde. Y vemos que Dios nos respalda. Y vemos que Dios comienza a hacer en nuestra vida las cosas que vimos hacer a través de las vidas de otros. Y es ahí donde se nos empieza a volar la cabeza. A mí se me volaron las chapas también. Hermanos, en este nuevo ciclo evangelístico, sinceramente hoy tengo la esperanza, la convicción, pero como nunca antes. Porque sé que ahora voy a hacer las cosas como Dios quiere. No por compromiso con el pastor, no con el compromiso porque dijimos que tenemos que hacer el ciclo evangelístico. Bueno, vamos a estar ahí. ¿Cuántos? ¿5? Pongo 6. No, hermanos. Hoy siento que Dios me está diciendo, si no pasa nada con tus amigos, si no pasa nada con tu familia, no es porque yo no quiera, es porque vos no estás haciendo tu parte. No estás orando con convicción, no estás haciendo las cosas por amor a ellos, porque vos solamente te quedás con lo que recibiste. Y me olvido de todo lo que dice la palabra de Dios cuando dice que de lo que recibiste de gracias, da de gracias. Y muchas veces nos damos entre nosotros acá, nos bendecimos y estamos contentos, pero nos olvidamos muchas veces de que tenemos a alguien que está necesitando, así como una vez yo estuve necesitando. Así que mi hermano, mi hermana, si sentís que te golpea algo, no soy yo, es el Señor, ¿eh? Capaz que está con el martillo ahí, tic, tic, tratando de romper, sacar esas durezas. Tenemos una aplicación práctica para cada una de estas cosas. Tenemos que orar, sí, oramos, nos comunicamos con Dios, nos conectamos con Dios, le adoramos, pero también tenemos que comenzar a declarar sus promesas, su palabra. Si estás enfermo, ahí en Isaías 53:5 dice, por sus llagas yo he sido curado. Fuimos todos curados. Te falta provisión. Declara Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Si hay temor, declara Timoteo 1:7, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué te falta? Tengo textos, ¿eh? Hay un montón que me lo estoy salteando. Es más, le decía a Cele, yo siempre predico con 1 o 2 versículos. Y esta vuelta tengo un montón, y saqué un montón, y ponía uno y sacaba el otro, y digo, ¡ay! ¿Cuál le digo? ¿Cuál digo? Hermanos, porque Dios nos está llamando a que tengamos una vida de oración completa. Donde podemos poner, donde podemos sacar, donde podemos abrir la ventana de los cielos y que Dios comience a derramar su bendición a causa de tu declaración. La oración abre el cielo, pero la declaración de la palabra establece en la tierra lo que Dios ya determinó en el cielo. Esta frase me gusta un montón. La decimos de vuelta, miren. La oración abre el cielo, pero la declaración de la palabra establece en la tierra lo que Dios ya determinó en el cielo. Y cuando oramos en fe y proclamamos la palabra de Dios, Dios se mueve. Cuando oras con fe y comienzas a declarar, Dios se mueve. Y cuando Dios se mueve, los milagros se comienzan a acontecer, las cosas imposibles para nosotros comienzan a ser hechas posibles. Y todo esto
es porque movemos esa palanca que decir y comenzamos a activar lo que la palabra de Dios nos dice. Y ya para terminar, porque no los quiero aturdir con todo esto, pero ya para terminar, ahí en Jeremías 1:12 nos dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Quién dijo esto? A veces nos decimos, no, lo dijo Jeremías. No, fue Dios hablando a través de Jeremías. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, cuando nosotros comenzamos a declarar la palabra de Dios, que es esta misma palabra, Dios comienza a obrar, comienza a ponerla por obra, comienza a sanar, comienza a limpiar, comienza a quitar toda dificultad, comienza a hacer las cosas que soñamos, que pedimos, que clamamos, Dios la comienza a hacer hecha posible en cada uno de nosotros. Hermanos, no nos quedemos con simples oraciones. Comencemos a desarrollar esto, de comenzar a declarar. A comenzar a decir, Señor, yo nunca lo hice, pero quiero comenzar a practicarlo. Quiero comenzar a hacerlo, porque yo quiero vivir, Señor, lo que vivieron los apóstoles. Y eso es lo que le estoy pidiendo hasta estos días, Señor. Y veo situaciones y veo cosas y ay, cada vez me siento con más entusiasmo, con más ganas. Así que en cualquier momento salgo volando. Aunque tenga que ir una y otra vez a declarar la palabra de Dios, y pareciera que no pasa nada, Dios está obrando. Dios está haciendo. Dios en este tiempo quiere bendecir tu vida de tal manera que puedas compartirla con otros. Estamos en el tiempo donde vamos a tener que anotar a la lista de nuestros amigos. Durante la semana hemos escuchado los devocionales acerca de romper el techo y el martillo. Y yo decía, el pastor, yo no le conté nada al pastor. Además, ni le dije, Dios me habló de cosas que no se estuvieron hablando, Dios me estuvo hablando. Y cuando hablaba del martillo dije, uy, tengo que contarle el martillo. Pero es así, tenemos una herramienta poderosa en otras manos y no la estamos sabiendo utilizar. Nos quedamos solamente con una parte, como yo, 25 años, ¿eh? No estoy diciendo 1, 2, no, 25. Yo creo que ahora viene una nueva etapa para mi vida, para mi casa y también para mi iglesia. Porque cuando nosotros comenzamos a declarar la palabra de Dios, comenzamos a ver estas cosas, vamos a comenzar a contagiar a otros. Y te puedo asegurar que si vos te pones esta palabra al hombro y decís, yo quiero ponerla en práctica, te puedo decir que te vas a sorprender. Es más, no vas a tener que invitar a tus amigos se van a invitar solos. Es más, yo lo veo a Alan, todos los fines de semana trae a alguien nuevo. Y lo vemos a Alan que no habla, acá no habla, no sé cómo hace, pero acá no habla. Todos los fines de semana, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, pasó uno, no sé dónde, para mí que le paga para traerlo. Es simplemente porque él cree y declara lo que la palabra de Dios ya ha dicho. Así que, mis hermanos, quiero invitarlos a que nos podamos poner de pie en esta tarde. Y que en esta tarde podamos decirle a nuestro Dios y que analicemos un instante cómo hemos venido orando en todos estos tiempos. Los años que tengas de cristiano, los años que tengas de asistir a la iglesia. Tal vez sea la primera vez que viniste, pero también siempre hemos tenido a alguien que nos enseñó que a Dios se le puede pedir. Pero hay algo que nosotros no podemos hacer, no podemos dar lo que nosotros no tenemos. No puedo declarar la palabra de Dios si no tengo contacto con ella. Si no me aprendo un texto bíblico, algo que está buenísimo y que digo, esto lo quiero para mí, me lo tengo que aprender. Porque de ello vamos a poder hablar. Yo creo que es un tiempo de que tengamos que reflexionar en nuestra vida y decir,
¿Qué tipo de oraciones he venido estado haciendo? ¿Qué palabra tengo para declarar? ¿La agarré, la tomé, me la aprendí? ¿O simplemente dije, está bueno eso, pero siempre la dejé pasar? Así quiero invitarte en esta tarde que puedas levantar tus manos a los cielos ahí en tu lugar donde estás.